Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Como de positiva se puede llamar la visita que hizo el ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, a las dunas de Baní, porque ahí es una zona protegida y estaban construyendo una serie de casas. Y eso es violatorio y peligroso. No debe construirse en las zonas protegidas. Además de eso, quiero reiterarle o repetirle que por favor, Jorge Mera, vaya a investigar Loma Miranda. Loma Miranda quieren continuar destruyéndola. Entonces así no, porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que es una zona acuífera y una zona verdaderamente que es uno de los pulmones de nuestra nación. Lo mismo que lo es la cordillera septentrional. Además, Jorge Mera debe visitar a Jarabacoa, mi pueblo natal, para que investigue debidamente el corte indiscriminado de los árboles maderables allá en nuestro Jarabacoa, y que también puedan corregir esa contaminación del río Yaque a nivel de Jarabacoa, que se inicia por la corriente de agua que pasa por el río o arroyuelo, mejor dicho, Hierbabuena, que está totalmente contaminado, y en la zona denominada La Poza va y se une al Yaque y bajan con toda esa contaminación hacia la presa de Tavera, y eso a su vez continúa esas aguas que se hacen potable hasta cierto punto y sirven para irrigar los cultivos en dicha zona de Santiago y su parte baja. Por eso es muy importante que esas zonas sean visitadas detenidamente por el ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera. Porque ustedes saben que a pesar de 2 semanas que tiene ese nuevo gobierno, el gobierno anterior empezó a dar permisos allá en esos lugares para hacer y deshacer. Ya en Jarabacoa se estaban construyendo verjas a la orilla del río Jimenoa. Gente influyentes estaban construyendo tapias o empalizadas muy próximas al río, como si ellos no supieran que la ley es bien clara y precisa, que no se puede construir a la orilla de los ríos, lagos y del mar, o no se puede hacer tapias, no se puede lanzar palizadas o empalizadas. Eso tiene que chequearlo el ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, Jorge Mera, porque si salimos de un gobierno nefasto como lo fue el PLD, no podemos caer en lo mismo. Tenemos que proteger la nación, tenemos que proteger ampliamente el medio ambiente, porque ahí está el futuro de los niños que no han nacido, que ya le han ido dañando su medio ambiente. Similar a los empréstitos o préstamos que ha girado el país, destruyendo la economía nuestra. Por otro lado, vimos cómo el presidente Luis Abinader tuvo que dar unas declaraciones que son horrorosas, porque los discos duros del palacio se los llevaron, y ahí es que está todo el desfalco que hizo ese gobierno. Ahora bien, eso se resuelve simple y llanamente con disponibilidad gubernamental. ¿Cómo? Deteniendo, llamando a todos esos directores y
investigarlo a alto nivel, porque para eso se han nombrado los jueces, para que corrijan todas esas anomalías que nos afectaron durante 20 años. Es muy sencillo saber quién se llevó esos discos duros o memorias de las diferentes computadoras del gobierno y de las diferentes entidades gubernamentales. Es muy fácil determinarlo. Hay que llamar a investigación a los ministros y a sus allegados, y de lo contrario, si no lo hacen, todo el mundo sabe, es un secreto a voz alta, quiénes son esas personas, y de ahí ellos pueden ser juzgados y castigados por la ley a 30 años de prisión. Eso es lo mismo que todos los que han servido de testaferros de Danilo, José Ramón Peralta, Temístocles Montaz, Montalvo y todos esos altos funcionarios del gobierno que han aparecido con fortunas inimaginables, incalculables. Toda esa gente debe ser citada por nuestros sistemas judiciales porque desfalcaron. Fíjense si son desalmados. Ustedes saben cuántos millones de pesos gastaron en unos pocos meses pagándole a periodistas falsos. Les pagaron casi 92 millones de pesos en pocos meses para que difundieran falsas noticias de que el PLD estaba haciendo un gran gobierno y que era necesario mantenerlo en el poder. Claro, por eso ustedes oyen al Pachá. Qué pena, qué lástima que Frederick Martínez se continúe de ridículo haciendo alusión política cuando recibía más de 1 millón de pesos cada año o cada mes, mejor dicho. Eso es una serie de pseudo periodistas, como ahí estaba Julio Pozo, ahí estaba Eury Cabral, ahí estaba increíble Abigail Soto del show de mediodía. Fue también importante que destituyeran a Rafael Suberví Bonilla. Tuve la oportunidad de conocerlo aquí en el estado de Nueva York en 1992. Era un arrogante simulador del PRD auténtico. Por eso, ahí estaba recibiendo en una de las compañías eléctricas privadas un dineral, siendo un supuesto miembro del PRD auténtico de aquel entonces, un simulador como otros tantos que ahora quieren adherirse al tren administrativo, camuflándose de miembros de la oposición de aquellos años. Pero se les ha salido el tiro por la culata y el pueblo está al tanto. Además, quería recordar que lamentablemente ayer murieron 25 hermanos dominicanos del coronavirus y ya hemos alcanzado una cifra récord de 94,000 hermanos infectados. Hermanos dominicanos, ese es un tema muy serio. Por favor, cuidémonos, que nosotros somos gente buena en nuestra gran mayoría. Allá los perversos fueron los ministros del PLD, comenzando por su Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cuántos perversos, cuántos saqueadores, cuántos enfermos sexuales, mudando niñas, pagándole dinero a montones, en vez de ayudarlas a que se preparasen educacionalmente? Fíjense la Mami Jordán,
Señores, pero oigan lo que dice. Ella cree que los niños son juguetes perversos. ¿Cómo usted le va a inculcar a su niño de 3 o 4 años a bailar perversamente, carcomiéndole la mente a tierna edad, para que sean después enfermos sexuales, que es uno de los problemas que acarreamos nosotros desde Trujillo, que quiso imponer eso, porque ese fue un violador junto con sus hermanos, porque hay muchas formas de ser violador de niños y niñas, simulan que son honestos, que no son violadores, pero empiezan a crearle falsas ilusiones con cosas materiales y así logran dañarles el futuro a esos niños y niñas. Esa fue una herencia maléfica de Trujillo. Por otra parte, quiero recordar al gobierno que tiene que hacer algo con las loterías, algo prácticamente eliminándolas. Con esta pandemia encima y los juegos de azar encima simultáneamente, no podemos avanzar, aunque sabemos que hay mucho dinero que hay que recuperar de todos esos atracadores gubernamentales que se robaron el erario público porque ellos pensaron que era su hacienda privada. Sigamos detenidamente a Marino Zapete, que está anunciando con lujos y detalles a esos falsos exministros y a los nuevos ministros, y que tenemos que estar siempre observándolos. Es necesario, porque el erario público, como dice el nombre, erario público, es lo que le corresponde, es parte del pueblo, es el patrimonio de la población, y el gobierno debe ser simple y llanamente administrador de esos bienes, mientras que el PLD se los robó en un 95%, dejando una deuda increíble. Por eso se robaron los discos duros o memorias de todas las computadoras de las oficinas más importantes de la nación. Por eso, vuelvo y reitero, eso es fácil de determinar. Solamente hay que citar a todos esos altos funcionarios que tuvieron que ver o tuvieron acceso a esas memorias o discos duros. Hermanos dominicanos, tenemos que continuar vigilantes, porque ahí está el dinero necesario y las pruebas necesarias para someter a juicio a todos esos malvados pseudo dominicanos que saquearon a la nación nuestra. Y ahí está el dinero para continuar enfrentando la pandemia, para afianzar el presupuesto de salud, para afianzar el presupuesto educacional, para crear las fuentes de empleos que necesita la nación, para proteger y asentar debidamente a los jóvenes que se gradúan de las diferentes universidades, que salen a engrosar el tren de los sin trabajos en el país. El gobierno tiene que ir creando política educativa de ayuda a esos, o de reubicación a los que se graban en sus diferentes profesiones en las universidades nuestras. Lo que es eso, y hay que entenderlo, hay que paralizar todos esos juegos de azar. Ahí hubo un diputado que creó una nueva lotería. Ese debe estar preso. Debe estar preso. Los juegos de azar son similares a las drogas. Crean hábito. Y los hermanos dominicanos, en busca de una supuesta mejora económica, invierten sus centavitos en las loterías y se quedan sin nada. Tenemos que ir creando conciencia nosotros mismos, lo mismo que todos esos hermanos dominicanos que fueron afectados por las
las tormentas Isaías y Laura, vamos a continuar pendientes para que los se lo ubiquen, pero hay que hacerlos firmar un papel que si venden esas casas que se les darán o esas mejoras para vender sus casas, hay que señalarlos y someterlos a la justicia. Entonces, ahí se les juzgará, porque es un crimen que si les facilitan una casa, la vendan, como ha sido un hábito en nuestra nación dominicana. Tenemos que ser cuidadosos y ser vigilantes de todo lo que sea incorrecto, que perjudique a la ciudadanía en general. Vimos que el presidente de la República se dirigió hacia Pedernales. Él dice que tiene un compromiso con ese pueblo, pero también hay que recordarle que el compromiso es general, que delegue sus funciones en sus diferentes ministros y que vayan pueblo por pueblo, tomen apuntes y que se realicen. Por ejemplo, tenemos que continuar luchando, o el gobierno tiene ya, Jorge Mera tiene ya que visitar a Loma Miranda en Bonao y declararla intocable, es decir, Parque Nacional, zona protegida como debe ser, aunque había un decreto que estaba ahí vigente, pero habían unos engreídos poderosos que querían destruir esa montaña de Loma Miranda, que alberga unas zonas acuíferas maravillosas para el consumo humano, y también porque ahí esas aguas nacen y forman los arroyuelos, cañadas y ríos. Y vuelvo y les reitero, es una zona que alberga animales autóctonos ahí. Y si no se protege ese río Yuna y todos esos ríos por ahí, Masipedro y todos esos riachuelos, se secarán y el país será un desierto similar a nuestros vecinos de Haití. ¿Por qué ocurrió eso en Haití? Por la negligencia gubernamental y la poblacional. Recuérdense que todo eso es propiedad nuestra, y también la limpieza. Fíjense cómo están esos ríos, los principales ríos, totalmente con aguas que no son cristalinas, por lo que los desperdicios que lanzamos, como está pasando en el río Sama. Y Holanda nos regaló un barco para limpiarlo, y ese puede limpiar todos los ríos del país. Esos ríos, sobre todo, que son navegables, porque ese es un barco que va limpiado, pero que puede recolectar 120,000 libras de plásticos diario. Y por los ríos es que llega la más alta contaminación al mar de plásticos, y los peces comen plástico también, porque ellos no pueden deducir que es alimento real. Por eso, hermanos dominicanos, tenemos que crear conciencia, porque somos nosotros mismos los perjudicados, y es necesario que continuemos reflexionando como reflexionamos y votamos por la oposición para que nos proteja. Lo que sí sigo acentuando particularmente, que las loterías hay que eliminarlas, y que esas montañas de nosotros hay que prohibir el corte de árboles por lo menos por 10 años. Y el que corte un árbol ahí, hay que meterle sus 5 años de prisión mínimo, porque está jugando con el futuro de él, de sus niños, de sus hijos, de sus nietos y de la población en general. Así es que, hermanos dominicanos, hasta mi próxima locución. Recuerden que soy Julio Lorenzo Espinal, oriundo de Jarabacoa, un dominicano real y verdadero que no acepta que nadie juegue con el futuro de ese pueblo dominicano, porque sabemos que viene desde 1800 y tanto, sacrificándose, nuestros oriundos patriotas, como Luperón y todo ese séquito
que se fajó para proclamar la restauración, lo mismo que Duarte y todo ese grupo. Entonces, y como lo hizo Camaño, intentando tumbar esa dictadura perfumada que también tenía Balaguer en esos 12 años. Y lo mismo que esos 20 años del PLD, que embaucó a una serie de personas con buenos sentimientos y los confundió y dañó al pueblo. Entonces el pueblo se redimió en un 50% el pasado 5 de julio al votar en contra de esa dictadura perfumada del PLD. Hasta la próxima, hermanos dominicanos.